Bendiciones, hermanos y amigos. Es un gusto para nosotros poder estar en sus hogares el día de hoy, poderles impartir lo que es el tema de Casa de Paz de esta semana. Y el tema se titula ¿Por qué debemos orar? Es un tema bastante bonito, interesante. A mí me gusta mucho porque pues la oración ha sido parte de mi vida y parte de la vida de muchos de ustedes seguramente. Así que vamos a ver por qué debemos orar, hermanos. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este es un texto tan hermoso que nos invita a orar, como bien dice ahí, en secreto a nuestro Padre, ¿verdad? Que no lo estemos como contando, como diciendo, yo estoy haciendo mis oraciones, o yo estoy orando por esto o por lo otro. El Señor lo sabe. Y saben, mis hermanos, lo que dice, que Él nos va a recompensar en público. Lo que van a ver todos es la recompensa o el resultado de nuestras oraciones. Orar entonces es la forma de comunicarnos con Dios, el Padre, a través pues de la oración, ¿verdad? A través de la oración nosotros edificamos una relación personal con Dios, con Él, con nuestro Padre. Pero toda relación conlleva una comunicación, ¿verdad? Una comunicación fluida. En el matrimonio, por ejemplo, debe haber comunicación, y una comunicación constante y fluida. Igual es con nuestro Padre Celestial, con mayor razón. Tenemos que tener una comunicación verdaderamente fluida, verdaderamente constante en Él. Y todo esto nos implica también algo más. Nos implica hablar y escuchar. Hablar y escuchar. De esta forma, la oración es la manera en que los hijos de Dios mantenemos un diálogo con nuestro Padre Celestial. Recuerde, un diálogo. Muchas veces se nos va en orar y en orar y en orar y no hacemos una pequeña pausa o no hacemos un momento de silencio como para escuchar la voz de Dios, como para saber qué es lo que Dios está pensando o qué es lo que Él me quiere decir de lo que estamos orando, ¿verdad? Entonces implica un diálogo la oración. Nosotros, sus hijos, y Dios. Eso es lo importante que debemos saber, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué? Para mantener una relación con Dios, ya lo dijimos. Dice San Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las religiones, mis hermanos, las diferentes religiones que existen, ¿verdad? Porque son muchas, no demandan una relación con su Dios, sino que lo que ellos tienen son dogmas, son principios, son rituales, los que les imponen a sus miembros, a sus feligreses, digámoslo así. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quien es el único verdadero Dios,
nuestro, sí se relaciona y se comunica con sus hijos. Nos debemos de relacionar con Él, nosotros como hijos de Él, ¿verdad? Esa es la verdadera relación que nosotros debemos tener. La verdadera esencia de una relación no es solo lo que tenemos que decir, hermanos. Lo más importante es saber escuchar a la otra persona con quien se tiene una relación. Imagínese usted qué aburrido sería tener una conversación con una amiga o con un amigo y que solo él habla y habla y habla y habla y habla. Y definitivamente a alguien le habrá pasado eso, ¿verdad? Yo conozco a alguien, o más de uno, que no deja hablar, solo él habla, habla y habla. El fruto de nuestra relación con Dios es saber oír su voz. Y las evidencias de esa relación es que recibimos soluciones, hermanos. Recibimos soluciones, recibimos respuestas, recibimos dirección, recibimos sabiduría para nuestra vida diaria. Recibimos tantas cosas cuando verdaderamente nosotros nos ponemos en comunión con Dios, en una relación, en un diálogo. Así como a veces el padre de familia, el padre natural, le dice a su hijo, o el hijo le está pidiendo algo y le dice, no, eso no te lo puedo dar, ¿verdad? Un permiso o algo que quiere que le compren, no, eso no te lo puedo dar. De igual manera nuestro Padre Celestial, imagínense, hay cosas que yo anhelo, que yo quiero que pasen, que yo quiero que sucedan mañana, pero el Señor muchas veces me dice no, hay que esperar, o no, definitivamente no, porque sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Así que si el Señor no ha respondido una oración como tú lo quieres, hermano o amigo, no te sientas defraudada, no te sientas triste, porque el Señor es nuestro Padre Celestial y Él sabe qué es lo mejor para sus hijos. Tú como padre de familia le das lo mejor a tus hijos, ¿no es cierto? Así es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué más debemos orar, apóstol? Bueno, se ha hablado ya de la primera razón por la que debemos orar, y es para edificar una relación con Dios. La oración es el link que nos permite unir nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con Dios, y además también nuestras necesidades. Por eso es que orar es conversar con Dios y no solamente pedir cosas, sino que es hablar con Él. Alrededor del mundo hay millones de personas que se pasan los días orando, rezando, pidiendo, clamando a sus dioses, pero esos dioses no les responden porque no son dioses vivos. La evidencia de que estamos estableciendo una relación con Dios es que tenemos respuesta de Dios. Entonces el primer objetivo o la primera razón por la que debemos orar o necesitamos orar es para establecer una relación con Dios. Y número 2, para poder buscar la voluntad de Dios. Necesitamos orar para buscar la voluntad de Dios. La oración es como un camino, es como una vía, diríamos, que nos lleva siempre a conocer las señales de que estamos caminando en la voluntad de Dios. La mayoría de personas hacen de todo y casi nunca buscan a Dios en oración. No lo buscan para casarse, por ejemplo, para establecer un noviazgo, para hacer un negocio, para buscar un trabajo,
para moverse de un lugar a otro o trasladarse de habitación. No buscan a Dios en oración y entonces toman decisiones y muchas veces eso no les funciona porque no están caminando en la voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas equivocaciones nosotros evitaríamos si buscáramos a Dios con mayor frecuencia o con mayor tiempo en oración para hablar con Él, para consultarle, pero para escuchar también su voluntad. Número 3, necesitamos orar, necesitamos de la oración para caminar en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, el versículo 14 dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tenemos una vida activa de oración, esto nos lleva o nos permite a caminar en el Espíritu de Dios. Caminar en el Espíritu de Dios es también, como ya se dijo anteriormente, entrar en el camino de la voluntad de Dios, pero es también entrar en el poder y en la gracia de Dios. Cuando oramos de manera suficiente, el Espíritu viene a morar en nosotros. Y entonces el Espíritu trae esa gracia de Dios. No puede haber un verdadero cristianismo sin la suficiente oración. No puede decir una persona que es un verdadero cristiano si no ora constantemente a Dios, diariamente a Dios. Si es ocasionalmente que esa persona ora, entonces no puede tener una relación con Dios, no puede vivir en la voluntad de Dios y no puede estar caminando en el Espíritu de Dios. Todos los que somos hijos de Dios, y esto es importante que lo considere, todos los que somos hijos de Dios debemos tener una vida suficiente en oración. Y hay otra razón, pastora, por lo cual debemos orar. Mencionemos esa otra razón. Sí, la número 4, si usted se ha dado cuenta, vamos con el número 4, para ser hechos cada día más a su imagen y semejanza. Esto lo tenemos, lo leemos en Génesis capítulo 1 y versículo 26. Fuimos creados usted y yo a imagen y semejanza de Dios. Génesis nos enseña que nos fue dada la capacidad a cada uno de nosotros de ejercer dominio sobre cualquier cosa, sobre el aire, sobre el agua, sobre la tierra, sobre etcétera, ¿verdad? Y estamos también supuestos a reflejar el carácter de Dios en la tierra. Sabemos que Dios es amor, hermanos. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es bondadoso. Sabemos que Dios es perdonador. Y cuántas otras cosas más, hermanos. Cuando pasamos tiempo en oración, Dios ocupa nuestro corazón. Y donde no había amor, Dios pone amor. Donde había odio por tantas cosas de la vida, podríamos mencionar muchas acá. Cuando hay odio, el Señor pone amor en tu corazón. Cuando hay falta de perdón y hay búsqueda de Dios en oración, el Señor pone en nosotros y pone en ti ese perdón. Porque hay cosas tan duras y tan difíciles que muchos han pasado y que les es muy difícil perdonar. Pero si estamos en comunión diaria con el Señor, si tenemos un tiempo con el Señor, mi esposo y yo tenemos un tiempo específico para orar y decimos, esta es la hora, ya es la hora de orar. Y entonces nos unimos y comenzamos la oración. Cuando nosotros tenemos
un momento de búsqueda de Dios y decimos, este es el tiempo. El Señor, yo lo siento así cuando ya va llegando la hora, el Señor ya nos está esperando para que nosotros hablemos con Él, para que nosotros le presentemos nuestras acciones de gracias y nuestras peticiones también, ¿verdad? Entonces, Él nos da de su misericordia, de su bondad, podemos llegar a perdonar. Él cambia para que nosotros podamos reflejar su carácter en este mundo. El día de ayer tuvimos una visita de unos hermanos nuestros de esta iglesia y nos contaban que estaban en un lugar, estaban desayunando en un lugar cuando entró una persona que a él le había defraudado económicamente y mucho dinero le defraudó ofreciéndole algo que no lo hizo. Y dice, y cuando lo vi, ¿qué cree que hicimos? Nos dicen ellos. Lo saludamos como siempre lo hemos saludado y él también nos saludó. Pero ¿quién hace eso, hermanos? Solo Dios lo puede hacer en nosotros, porque en nuestra humanidad, capaz que ahí alguien le hubiera dicho, ¿y lo que usted me debe? ¿Y la cantidad de dinero que yo le di? Pero no, porque eso ya hace un tiempo atrás y eso ya quedó perdonado por ellos y Dios ha bendecido a esta familia que nos ha contado esta experiencia. Se las cuento para que nosotros también hagamos esto de igual manera, con el perdón, con el amor, con la misericordia, etcétera. Amén. Hemos hablado entonces de 4 razones por las cuales necesitamos y debemos orar. Número 1, para edificar una relación con Dios. Número 2, para buscar la voluntad de Dios. Número 3, para caminar en el Espíritu, caminar en poder, en victoria. Y número 4, para ser hechos cada día más a su imagen y a su semejanza. Lo cierto es que Dios siempre responde nuestras oraciones, pero para que Él responda a nuestras oraciones tenemos que ser hijos. Para que oremos como hijo, como una hija a Dios, como nuestro Padre. Él escucha a todo mundo, pero no va a responder lo mismo si no somos o si la persona no es su hijo o su hija. Puede pasarse una persona mucho tiempo orando. Puede decir muchas cosas esa persona, pero si no tiene a Jesús en su vida, si Jesús no gobierna su vida, esa persona puede orar mucho, pero no va a tener la misma respuesta que aquellos que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es el camino al Padre. Y si usted ha estado en esa condición, tal vez ha estado pidiendo muchas veces muchas cosas o ha estado presentándole al Señor muchas necesidades, pero no ha tenido respuesta, es importante que revise. Ya es usted un hijo de Dios, ya es usted una hija de Dios, para que pueda hablarle a Él como su Padre y Él pueda responderle a usted como su hijo, como su hija. Si usted no lo ha hecho, para finalizar este estudio, queremos invitarle a que haga con nosotros esta oración y reciba a Jesús en su corazón. Cierre sus ojos por un momento, incline su rostro y diga de esta manera su oración. Diga así: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha alejado de Dios. De todo corazón me arrepiento de mis pecados y los confieso delante de ti, porque sé que viniste a esta tierra a morir
para salvarme. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y entro en total obediencia a tu palabra, a tus mandamientos. Sí, Gracias por escucharme, por perdonarme y por salvarme. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, seguramente Dios perdonó su pecado. Si usted la hizo, seguramente Dios le ha recibido como su hijo y de ahora en adelante usted puede edificar esa relación con Dios a través de la oración. Queremos bendecirles y agradecerles que haya tomado este tiempo para darnos la oportunidad de llevarle esta enseñanza hasta su corazón. Amén. Bendiciones a todos.